la unidad que nos toca tiene que ver con el diseño y la implementación de las políticas públicas, ¿no? Vamos a comenzar a pensar estas cuestiones. Las capacidades estatales para la elaboración de las políticas públicas, el diseño de las políticas y la implementación de las mismas. Para eso, en la clase de hoy, además de la instancia que tuvimos ahora sincrónica, van a encontrar, o ya lo vieron, que hay un video que grabó Fernando, donde están explicadas toda la bibliografía, donde ustedes pueden ahí consultar, bueno, lo mismo de alguna manera que vamos a conversar ahora. Y bueno, ese es obligatorio que también accedan a ese video, que es como la clase virtual que corresponde el día de la fecha. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar con los textos que teníamos para hoy. Para hoy tenemos dos textos. Un texto es el de Fernando Isuani y el segundo texto es el de Lindblom. El de Isuani acerca de las capacidades estatales y el de Lindblom acerca del diseño de la política pública, ¿sí? Nosotros ahora, como les comentaba recién, vamos a arrancar a reflexionar acerca del ciclo de la política pública, ¿no? ¿Y por qué decimos el ciclo de las políticas públicas? Pues no podemos pensar ninguno de estos textos o ninguna de estas cuestiones que vamos a trabajar de manera aislada, ¿no? Sino que tenemos que pensar de alguna manera conjunta, las capacidades estatales, el diseño de la política pública y la implementación, y una cuarta cuestión que también tiene que ver, que es distinto de la implementación, que es el impacto de la política pública, ¿no? Si nosotros hacemos todo el ciclo, podríamos pensar como en estos distintos momentos, que en realidad no son momentos de la política pública, porque se van solapando, ¿no? Y ahora lo vamos a pensar, ¿no? Lo decíamos, las capacidades estatales, el diseño y la elaboración de la política pública, la implementación y el impacto de la política pública, que son cuatro cosas que están muy embrincadas, pero teóricamente, conceptualmente las podemos separar. Ahora, en la práctica, que esto es muy importante, que queremos que quede claro, en la práctica estos cuatro elementos que forman parte del ciclo de la política pública están superpuestos, están correlacionados, están imbricados una cosa con la otra. ¿A qué nos referimos con las capacidades? No sé si pudieron acceder a los textos, son textos bastante amigables para leer, no tienen grandes dificultades, al menos estos dos. El de Villanueva, de la próxima clase, por ahí sí es un poquito más largo, pero igual lo vamos a trabajar. Está explicado en el video y lo vamos a trabajar también en la próxima clase, así que no van a tener problemas. El texto de Isuani acerca de las capacidades estatales. ¿Qué es a qué se refiere Isuani con las capacidades estatales? Aguarden un minuto que termino de admitir. A el carácter histórico de las condiciones estructurales que tiene el Estado en un momento determinado. ¿Cuál es la estructura de ese Estado? ¿Cuáles son los elementos que posee el Estado en un momento determinado? Requiere pensar entonces, tener en cuenta la interacción de los actores dentro del Estado y el entorno donde actúa el Estado. Dentro de las capacidades estatales, Isuani entiende que existen dos instrumentos de políticas públicas. Los dispositivos de gestión, dispositivo normativo, el dispositivo de gestión y los recursos básicos que tornen viables a las políticas públicas, ¿no? 3 instrumentos de política pública. ¿A qué se refiere entonces con las políticas públicas? El primer punto, ¿cuáles los dispositivos normativos? ¿A qué se refiere con los dispositivos normativos? Se refiere a lo relativo al marco legal para implementar determinadas políticas públicas, ¿sí? ¿Cuáles son? Digo, para implementar, por ejemplo, una política pública, necesito que eso esté amparado legalmente en el marco legal, institucional que tiene un Estado en un momento particular determinado. No sé, si tomáramos, por ejemplo, todas las políticas relativas a
el COVID que se implementaron en los últimos tiempos, ¿no? La prohibición de la cuarentena, la prohibición de la circulación. ¿Cuál es el dispositivo normativo para que el Estado no puede decidir, si no estaríamos frente a un Estado que va al margen de la ley? Entonces, una primera cuestión, la política pública tiene que tener, o uno de los dispositivos estatales que hay que tener en cuenta para pensar la política pública es el marco normativo. Entonces, yendo a un caso concreto, ¿no? Como fue la experiencia del COVID. ¿Cuál era el marco normativo que permitió la posibilidad de la prohibición de la circulación? El DNU, exacto, ¿no? El decreto. Entonces, para poder implementar una política pública que prohíba la circulación en determinado momento histórico, ¿no? En un marco determinado y demás, el Estado tuvo que antes modificar el sistema normativo a partir del decreto de necesidad y urgencia. ¿Sí? Y así, pongo ese ejemplo que es como muy evidente, pero de ahí podemos pensar todos los ejemplos que se nos ocurren. O sea, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, también un marco normativo que se aplicó mediante el Congreso. Podría haberse tomado otra decisión que a través de un decreto de necesidad de urgencia, o a través del Ejecutivo, buscar los mecanismos normativos para poder llegar a ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, sin embargo, el gobierno actual decidió obrar de otra manera, o sea, también siempre el marco legal, el marco normativo está presente, pero en este caso el gobierno decidió que era más favorable para este tipo de política, para el contexto y todo lo que nosotros ya conocemos, que ese marco normativo surja a partir de la dinámica del Congreso. ¿Sí? Podemos poner otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Si bien hay un conjunto de actores, ¿no? Y acá viene otra dimensión que también es interesante, que está planteada en el texto de Isuani, que tiene que ver con el carácter histórico que tienen estos procesos. Los marcos normativos no son factores estables, ¿sí? Si pensamos, no sé, 200 siglos atrás, por ejemplo, las mujeres no votaban, ¿sí? Las mujeres no estaba aprobada la ley del divorcio. Digo, ejemplos muy contundentes y muy obvios para que pensemos entonces la cuestión sociohistórica que tiene la dimensión normativa, este dispositivo, como lo denomina Isuani, el dispositivo normativo que hace a la política pública. El otro ejemplo que podemos tomar, hay miles, ¿no? Pero el otro ejemplo que podemos tomar es la interrupción legal del embarazo. ¿Sí? También es un proyecto, una política que todavía no se terminó de poder instrumentar, que se aprobó. Hubo un proceso muy largo, con continuidades, con avances y retrocesos, en función de la aprobación, para que se pudiera modificar ese marco normativo que habilite la interrupción legal del embarazo en Argentina, ¿sí? Y acá nos repone, además de la cuestión histórica, una dimensión que tiene que ver con los sujetos y los actores sociales, que eso es algo que también plantea Isuani en el texto, ¿sí? ¿Quiénes son los sujetos, no? Pensamos, volviendo al caso de la interrupción legal del embarazo. De la interrupción legal del embarazo, ¿no? Hubo actores que estuvieron a favor, actores que estuvieron en contra, ¿sí? Si pensamos en los actores que estuvieron a favor, podemos pensar en movimientos de mujeres, podemos pensar en fuerzas políticas, en conjunto de la sociedad, movimientos sociales, intelectuales, ciertos sectores del mundo de la medicina, bueno, pero también hubo actores en contra que se opusieron a esa transformación del marco legislativo, ¿sí? Como, por ejemplo, la Iglesia, prácticamente la mayoría de la Iglesia, fuerzas políticas, ¿qué otro tipo de instituciones? Podemos pensar también que entran en juego. Esta dimensión sociohistórica, esta dimensión del complejo entramado social es algo que también Isuani lo plantea como un elemento a tener en consideración a la hora de pensar
la cuestión de este dispositivo normativo. O sea, volviendo a repasar, para poder implementar una política pública tenemos el conjunto de las capacidades estatales, que son las capas, los atributos que tiene el Estado en el interior del Estado y hacia afuera para poder implementar determinadas políticas públicas. Dentro de las capacidades estatales tenemos los instrumentos de política. Uno de ellos es el dispositivo normativo. El segundo, que es lo que nombrábamos recién. El segundo dispositivo es el dispositivo de gestión. El dispositivo de gestión refiere a la capacidad estructural, burocrática e instrumental que tiene el Estado para poder llevar adelante determinadas políticas públicas. ¿Sí? Pongo, por ejemplo, otra vez, ¿no? Volvemos a ejemplos de la pandemia. El Estado pudo rápidamente implementar un proceso de ayudas sociales, como se denominan, o de políticas sociales a través del IFE, las ATP y demás. ¿Por qué el Estado pudo hacer eso? Primero, otra vez, existía el marco normativo que habilitaba esta transferencia de recursos hacia los sectores vulnerables y hacia las empresas, pero ¿qué existía además? Existía también este dispositivo de gestión, o sea, una red, un sistema tecnológico con recursos humanos y capacidades de gestión que tenía el Estado y que permitió que rápidamente pudiera implementarse una política como la IFE. ¿Sí? Rápidamente a través del sistema que ya está informatizado, a través del ANSES, donde todas las personas, la mayoría de las personas, de los trabajadores, de los ciudadanos y ciudadanas están registrados en el sistema público. Entonces, bueno, el Estado rápidamente pudo activar los resortes para poder implementar una política pública. Entonces, los dispositivos de gestión refiere a eso, la capacidad administrativa, la capacidad burocrática, la capacidad de llevar adelante determinada política pública. ¿Sí? Pensamos en el IFE, en los ATP, podemos pensar también, no sé, en rápidamente cómo se activó el sistema sanitario en Argentina, el sistema de salud. Cuando pensamos en los dispositivos de gestión, no es solo el Ejecutivo y los gabinetes, sino también todo el entramado que tiene el Estado, como por ejemplo la salud pública. Bueno, todo el sistema de vacunación es otro ejemplo, ¿no? Hay otro ejemplo interesante que propone ahí Inés, mi tocaya. El sistema de vacunación, Argentina fue uno de los países en donde la vacunación funcionó de manera muy rápida, muy efectiva. Bueno, y además hay otra cosa que no está contemplada acá, que también es interesante, ¿no? Como esta idea de la cultura, no está dicha en estos términos, pero uno podría pensar la cultura de sanitarista que tiene, ¿no? El país en donde prácticamente no hubo antivacunas. Hubo algunos movimientos, siempre los hay, pero realmente han sido como muy pocos, incluso si se los compara, se vacunaron a los niños, cosa que en otros países no se vacunaban los niños. Acá, bueno, hubo como una adhesión muy masiva, ¿no? Y acá lo que me interesa plantear también con relación a esto, que no está dicho en este texto, hay un texto que escribí yo con dos colegas que trabajan conmigo, que estaba en la bibliografía, después lo saqué, porque por ahí ya era como varias cosas, pero igual lo recomiendo. Es un texto en donde nosotros analizamos con este mismo corpus teórico que les damos acá en la materia, a partir de Ushuani, las capacidades estatales, a partir de esta bibliografía, los textos de O'Donnell, de Mann, sin irse mucho más lejos. Hacemos un análisis comparado en distintos casos de la región, Argentina, México, Brasil, Colombia, comparamos en el modo en que se aplicaron las políticas públicas durante la pandemia, ¿no? Y ahí con Santa aparecen cosas bien interesantes y aparece una dimensión que otra vez no está dicha así en estos términos, que tiene que ver con pensar las capacidades estatales en la larga duración, ¿sí? Algunas características históricas que tienen los países, los estados, las propias sociedades, que aparecen como rasgo en momentos de coyuntura, ¿no? En momentos de emergencia. Y por ejemplo, esta cuestión que decíamos recién de una tradición sanitarista en el país, por ejemplo, esto que también decíamos recién, una importancia
histórica que se le ha dado en este país a la salud pública, a la educación, al sistema científico, ¿no? Que son elementos de largo plazo, que no solo son atribuibles al gobierno de coyuntura, sea neoliberal o sea progresista, ¿no? Son elementos de largo plazo, el prestigio que tienen las universidades nacionales, ¿no? Y las capacidades de los recursos humanos que tienen los científicos, que tienen los profesionales del mundo de la salud, todo eso también fue un factor que hace a estos dispositivos de gestión y que son elementos como de largo plazo, ¿sí? El sistema científico, pensemos, para pensar esto que les quiero proponer también, pensemos que el gobierno anterior había desjerarquizado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, casi una paradoja de la historia, ¿no? Un año después, o muy poco después, vino la pandemia, ¿no? Que puso como sobre la mesa, fue como, ¿no? Puso sobre la mesa la importancia que tienen ambas entidades estatales, ¿no? Y esto es lo que me interesaba plantear, es aún con un gobierno que había desjerarquizado el sistema público, científico, el sistema de salud, bueno, aún así el peso que tuvo el sistema científico, el peso que tuvieron el sistema en materia de salud, continuó teniendo gravitación o siendo relevante en la sociedad y rápidamente se pudo volver a rejerarquizar ambas instituciones, ¿no? Bien, entonces, vuelvo a un poco a lo que decía antes, tanto los dispositivos normativos, que son históricos y cambiantes, los dispositivos de gestión también, interesa que nosotros pensemos en la dimensión histórica, ¿sí? En algunos de estos rasgos de largo plazo y estos rasgos de mediano plazo en donde, se modifican las estructuras administrativas y dispositivos de gestión, ¿sí? O puedo poner otro ejemplo, como contraejemplo, el caso de Brasil, que es otro de los casos que nosotros estudiamos en la investigación, Brasil con el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Que ustedes ya seguramente tienen una caracterización, o ya conocen el gobierno de fuerte sesgo conservador en absolutamente un montón de aspectos, un gobierno que incluso desestimó el peso de la pandemia, descreyó del sistema científico, de sus científicos, de sus intelectuales y demás. Así todo, Bolsonaro implementó una política social importante, ¿sí? Parecida a la que se implementó acá en Argentina. Y uno diría, bueno, este gobierno... Claro, pero ahí hay otro dato interesante. ¿Cómo el gobierno de Bolsonaro pudo implementar esta serie de políticas sociales gracias a que antes de Bolsonaro había habido un gobierno como el del PT, del Partido de los Trabajadores, que había implementado esta red también de ayudas sociales que preexistía a la pandemia, que preexistía a Bolsonaro? Entonces, a través de ese dispositivo de gestión, ese sistema que ya estaba vigente, fue posible implementar rápidamente un esquema de ayudas sociales. Y podemos poner como contraejemplo, ¿no?, de esta idea de los dispositivos de gestión, de las capacidades estatales, un país como Perú. Perú, al revés de todo, al contrario de lo que ocurre quizás en Argentina, lo que ocurre quizás en el caso de Brasil. Perú es un país en donde el Estado no se la puedo silenciar, bueno. En el caso de Perú, por el contrario, las debilidades de las capacidades estatales hizo que aun cuando el gobierno tuviese la pretensión de implementar cuarentenas estrictas, ¿no?, estado de sitio, prohibición de la circulación para evitar que se propagara la pandemia, aún así hubo saturación sanitaria. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque en Perú hay capacidades estatales mucho más limitadas
afectadas en estos, ¿no?, que decimos de los distintos dispositivos. En Perú, por ejemplo, hay un nivel de informalidad laboral muy grande, que eso dificultó, en primer lugar, que la gente pudiera cumplir la cuarentena, porque si no salía a hacer changas o a hacer ese trabajo informal que hacían, se morían de hambre. Entonces fue muy difícil que se pudieran cumplir las cuarentenas. Y por otra parte, ese alto nivel de informalidad y esa baja capacidades estatales en términos financieros, en términos de recursos de gestión y demás, hizo que tampoco pudiera ser factible llevar ayudas sociales al conjunto de la sociedad, ¿no? Entonces ahí tenemos como distintos ejemplos en donde esta idea de los dispositivos de gestión y la importancia y la robustez que tengan o no los dispositivos de gestión en los distintos estados nacionales influye también en la posibilidad de desarrollo de determinadas políticas públicas, ¿sí? El tercer dispositivo tiene que ver con los dispositivos tecnológicos. Los dispositivos tecnológicos. Sí. El de los recursos, ¿no, profe? Sí, perdón, los dispositivos tecnológicos y el de los recursos básicos. El Estado, para poder implementar las distintas políticas públicas, requiere además recursos tecnológicos, un poco algo ya fuimos mencionando antes, pero también los recursos financieros, para poder llevar adelante determinadas políticas públicas, sea cuales sean, el Estado tiene que tener recursos económicos para llevar adelante. Ahora, y ahí también hay un debate bien interesante respecto de los recursos. Podemos encontrar cierta perspectiva más liberal, que bueno, que plantea muchas veces la carencia de los recursos del Estado, ¿no? Sin embargo, uno lo que tenemos que pensar es cómo se administran los recursos del Estado. Los Estados en realidad tienen la capacidad de transferir recursos, de intervenir para reducir brechas de desigualdades, ¿sí? En aquellos países en donde hay gran concentración de la riqueza por causa de producción en determinado sector, de minería, o por la escasa diversificación productiva y demás, bueno, el Estado también tiene la capacidad de transferir recursos de un sector a otro. Son decisiones también políticas que toman los Estados. Entonces, en este dispositivo que tiene que ver con los recursos, ¿no?, tecnológicos por un lado y los recursos financieros o económicos, también me parece relevante, aunque no esté dicho en estos términos en el texto de Isuani, también me parece relevante poner sobre la mesa o discutir el modo en que se administran esos recursos. Ahí van llegando como comentarios, si se pide financiamiento externo, sí, se puede pedir financiamiento externo, se puede poner mayor retenciones a determinados rubros de exportación, se pueden poner distintas estrategias de transferencia de recursos, ¿no? Bueno, por ejemplo, un ejemplo exitoso, digamos de alguna manera, el aporte solidario y extraordinario, fue un claro ejemplo de transferencia de recursos, donde el Estado no tenía, entonces por eso vuelvo a la discusión, nosotros teníamos un texto antes, que ahora lo sacamos, que planteaba de alguna manera de la discusión de un texto desde un lugar que a mí como no me terminaba de alguna manera de convencer, porque el Estado no es que no tiene, todos los Estados tienen recursos, la pregunta es cómo se administran y se distribuyen esos recursos, ¿sí? Aún los estados, que uno dice, bueno, el estado más chico, Paraguay, ¿no? Es un estado que recauda impositivamente muy poco. Es decir, bueno, está bien que recaude más. Entonces, hay un problema ahí de cómo se administran los recursos que tienen las sociedades. No se recaudan más porque, bueno, Paraguay es un país que ha sido gobernado por gobiernos neoliberales desde la transición a esta parte, sacando la experiencia de Lugo, que fue interrumpida por un golpe de Estado. Para Perú, otro país, ¿no?
En otros países esta idea de la administración de los recursos o de las características del Estado está más fuerte, más vigente, como en Argentina, por ejemplo. En Argentina hay un escenario de disputas por modelos alternativos. En Brasil hay escenarios de disputas por modelos alternativos. En Chile ahora, ¿no? También fue posible discutir. Vamos a ver hasta en qué medida, pero volviendo al punto que nos interesaba, es la discusión respecto de los recursos estatales, ¿no? Los recursos estatales también es una construcción histórica, así como la cuestión de las leyes, el marco normativo, también son históricas, en donde los actores pujan para mayor ampliación de derechos y otros pujan para menor ampliación de derechos. Bueno, ¿no? Y en este marco de disputas tuvimos el matrimonio igualitario, tuvimos, ¿no?, la aprobación, la interrupción legal del embarazo, y así podemos seguir nombrando un conjunto de ampliación de derechos en este marco de disputa. Lo mismo ocurre con la cuestión de los dispositivos, el dispositivo de los recursos, ¿no? Ocurre lo mismo. También tenemos que pensarlo también como un escenario de disputas. ¿Cómo se construyen los recursos en la Argentina? El precio del dólar es otra forma de distribución de recursos. La inflación es otra forma de distribución o no de recursos, ¿no? De generación de desigualdades. Todo eso es parte también de los debates. Y uno de los ejemplos que podemos tomar es el aporte solidario y extraordinario, que es bien interesante, que fue un ejemplo, uno puede decir, exitoso, ¿no? Digo, pongo entre comillas, y ahora podemos discutirlo también, en donde en Argentina se puede implementar un impuesto que en realidad no fue un impuesto, fue un aporte solidario extraordinario por única vez en el marco de la pandemia. Entonces el Estado, que no tenía recursos, de repente pasó a tener recursos para poder llevar adelante políticas públicas destinadas a mitigar el impacto de la pandemia y construir ahora en parte de los fondos al gasoducto que se está construyendo, ¿no? Y ahora, otra vez, otro debate, otro nuevo impuesto, que es el impuesto a la renta extraordinaria, que también está en discusión, parece que es parte de... Ahora, también otro debate, ¿no? El impuesto a la renta extraordinaria. Supongamos que se aprueba el impuesto, que se llega a cierto consenso para la aprobación de ese impuesto. La pregunta entonces ahora es, ¿hacia dónde van a ir destinados esos fondos? Otra vez el Estado decidiendo la administración de los recursos. ¿Va a ser para mitigar las desigualdades? ¿Va a ser para cancelar deuda del Fondo Monetario? Bueno, otra vez, el eje de los recursos, los dispositivos, el dispositivo relativo a los recursos tiene que ver también con la capacidad del Estado de administrar los recursos que existen o generar nuevos recursos a partir de determinadas políticas públicas. Siempre las políticas públicas, que esta es la otra cuestión que está planteada en el texto de Isuani a partir del ejemplo de la política de la década de los 90, siempre las políticas públicas son políticas históricas, ¿no? Tenemos que pensar en la dimensión histórica que afecta los intereses de distintos sectores, ¿no? Yo digo así, gratuitamente, pongamos impuestos para reducir la brecha de las desigualdades, y ahí cualquiera podría levantar la mano y decir, bueno, pero profe, no es tan fácil. Y bueno, precisamente de eso se trata, eso es un poco lo que propone también el texto, mirar a los sujetos históricos concretos que condicionan también el marco de la política pública. ¿Sí? Está, ¿no?, de un lado o del otro, quienes empujan hacia mayor distribución, quienes frenan la distribución. Bueno, vamos a discutir también un poco la cuestión del condicionamiento de la política pública en las unidades que veamos más adelante. Bien. Bueno, entonces Isuani plantea estos instrumentos de política pública y luego también propone, volviendo a lo que hablábamos antes de las capacidades estatales, pueden entenderse a partir de 4 elementos: uno del sistema político,
es el sistema político vigente, quiénes son los actores, quiénes son los sujetos políticos concretos que están en un momento y en un tiempo dado, que son quienes en última instancia definen la política pública. El segundo punto para pensar las capacidades estatales tiene que ver con la relación entre el poder ejecutivo, el parlamento y la burocracia, que era lo que hablábamos antes. ¿Por qué poder ejecutivo, parlamento, democracia? ¿Cuántos ejemplos hay de políticas públicas o de buenas intenciones o malas intenciones, dependiendo? Digo, por derecha o por izquierda, Macri tenía la pretensión de avanzar en determinadas políticas públicas y la sociedad civil y los actores sociales han tenido capacidad de veto, esto es una opinión personal, y de alguna manera la gran movilización social de los trabajadores y demás frenó eventuales políticas de reforma laboral, que evidentemente estaban en carpeta, frenó también la política de reforma al sistema jubilatorio, que también fue parte del proceso. Entonces, esta idea de la relación entre el Ejecutivo, el Parlamento y la burocracia, entendida con la administración pública, también es un eje para pensar las capacidades estatales. Bueno, otra vez, la interrupción legal del embarazo se aprobó hace poco, pero no era no es que el proyecto de interrupción legal del embarazo no era la primera vez que se presentaba, en otras ocasiones fue frenado por distintos actores. Bien. El tercer punto para pensar las capacidades, las capacidades estatales a partir de la formulación e implementación de la política pública, y ahora vamos a ir a avanzar un poco más en esos puntos. Y el cuarto punto tiene que ver con la capacidad proactiva del Estado de poder llevar adelante medidas o no. Nosotros habíamos dicho recién esta idea de, bueno, el ciclo de pensar el ciclo de las políticas públicas como un ciclo, ¿no? Que está comprendido por varios elementos, y si nosotros tuviésemos que ordenar estos elementos, podemos empezar a pensar, por un lado, las capacidades estatales, que son todas estas características que tiene el Estado, ¿sí? Características en materia normativa, en materia de gestión, en materia de recursos financieros, tecnológicos y demás, el conocimiento, como decían, alguien puso ahí en el chat, ¿no? Muchas de estas características tienen que ver con el gobierno en particular, pero muchas de estas características son elementos de más largo plazo. Eso es un agregado, si quieren, que añado yo al texto, no lo dice en estos términos Isuani, pero sí lo podemos pensar en esos términos. Ahora, sobre esta base, ¿no? Que son las capacidades estatales, donde finalmente se sientan los decisores de política pública, es que se empieza a pensar el diseño y la implementación de las políticas públicas, ¿no? Y ahí nos vamos a meter en el segundo texto que tenemos para hoy, que es el texto de Limblom. Limblom va a pensar en cómo se diseña la política pública, cómo podemos pensar el modo de diseño de la política pública. Y entonces, según Limblom, hay dos formas sobre las cuales, hay dos modos en las cuales se piensa en la política, o se ha estudiado la política pública. Que él va a denominar un método que es un método que va a la raíz, lo llama así, y el segundo método es el de las comparaciones sucesivas limitadas, o el método que se va por las ramas, ¿no? Utilizando como metáforas de un árbol, el método que va a la raíz y el método de las comparaciones sucesivas limitadas. ¿Qué es lo que va a decir Limblom? Va a decir, bueno, en general, lo que se utiliza es el método de las comparaciones sucesivas limitadas. Aunque buena parte de los estudios piensa o estudia la política pública como si fuese el otro método, que es el que va a la raíz. Y ahora vamos a ver de qué se trata cada cosa.
El método que va a la raíz supone que frente a un problema, yo planteo una política pública que la voy a solucionar. Clarifico los objetivos, el problema que tengo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Dice. Primero clarifico el objetivo que tengo, por ejemplo, quiero, no sé, bueno, ahora vamos a poner un ejemplo. Luego voy a formular una política pública, y bueno, para resolver este problema puntual voy a resolverlo de esta manera. Hago un análisis de que, bueno, esta es la política que va a resolver, un análisis exhaustivo sobre el fenómeno y sobre las eventuales respuestas a ese problema y voy a elaborar una política pública. Limbrón dice que esta idea de diseño, que parece la que nos dicta el sentido común, tengo un problema, diseño una política, la resuelvo, ¿no? No sé si leyeron el texto, los que no leyeron uno diría, bueno, pero no es así, que eso le soluciona los problemas. ¿Qué es lo que dice Limblom? Dice, bueno, esto puede llegar a servir para problemas muy concretos, para problemas sencillos, muy limitados, pero la realidad de la política es diferente. Está mucho más encadenada, que ahora vamos a ver el otro método, se superponen los distintos problemas y yo tengo que pensar, y las políticas públicas en realidad se piensan a partir de un diseño, más que ir a la raíz, un diseño que se va por las ramas, ¿no? Ahora vamos a pensar algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo quiero resolver el problema en Argentina de la inflación, yo lo voy a poder resolver con este método que apunta a la raíz. Bueno, resuelvo así. Bueno, la ortodoxia liberal diría que dejo de emitir y ya está. Tampoco funcionó. Ya lo probó Macri. No funcionó. El problema de la pobreza, ¿lo puedo resolver? ¿Hay alguna política que me permita resolver la pobreza? No. Entonces, no. Este método así concreto, que es simple, ¿no? Que se propone un objetivo y trata de resolver el objetivo. ¿Es viable? ¿No es viable? Bueno, sí puede ser viable, dice el libro, para cuestiones como muy concretas. No sé, se me ocurre la compra de, no sé, iba a decir, no sé, la adquisición de las vacunas, ¿no? Bueno, hay una política pública. Perdón, profe. Sí. Un ejemplo podría ser como, por ejemplo, cuando en Cava llovía y se inundaba todo, y a través de una política pública que, bueno, llevó años, pero creo que se entubó un arroyo o algo así, como que ese problema se solucionó. Bueno, por ejemplo, sí, problemas así que tengan que ver con la cuestión urbana, una política pública de generar más espacios verdes o construir una bicisenda, ¿no? Pero tampoco, ¿no? Porque la bicisenda también supone un conjunto de problemas encadenados. Pero bueno, refiero a problemas como bien concretos, la adquisición de un producto por parte del Estado, la solución de las inundaciones, como decía la compañera, no sé, ¿no? Problemas como muy limitados. Sin embargo, para problemas mucho más complejos, esta idea de que yo voy a proponer voy a diseñar una política, la voy a implementar y va a tener una resolución, es un problema bastante, no se condice con la realidad. ¿Por qué? Porque la realidad tiene problemas mucho más complejos y lo que ocurre con los decisores de política pública y con este segundo método de las comparaciones sucesivas limitadas, yo no me voy a proponer un problema de resolución y tener como objetivo la resolución de ese problema. No tengo un esquema de medio fin. Para resolver el problema tengo este medio ¿no? Para alcanzar tal fin. Sino que yo tengo el conocimiento de que voy a resolver parcialmente una parte de un fenómeno que es mucho más complejo y voy entonces a implementar una política pública que va a resolver una parte del problema, pero se va a complementar con otra política pública que va a resolver otra parte del fenómeno. Y por eso el método de las comparaciones sucesivas limitadas.
un conjunto de políticas va a ir resolviendo una parte de un problema. Y entonces lo que dice el libro es que la realidad de la política pública se parece más a este segundo esquema que al otro. Porque el otro esquema, bueno, no es que no exista, ¿no? Pero refiere a problemas como muy concretos, muy puntuales, muy limitados. En cambio, el método que es el más habitual que se implementa en el marco del diseño de las políticas estatales tiene que ver con las comparaciones sucesivas limitadas, es decir, el Estado o los decisores de política pública van pensando un conjunto de problemas y van resolviendo parcialmente el problema, ¿no? Como decíamos recién, la pobreza. ¿Cuál es la política para resolver la pobreza? Y bueno, no sé. ¿No? Entonces, bueno, quizás lo que podemos hacer es ir resolviendo parcialmente algunas partes del fenómeno, como por ejemplo la aplicación del IFE. Bueno, resuelvo parcialmente. Después del IFE vienen controles de precios para mitigar el impacto de la inflación sobre la canasta básica, ¿no? El control de precios me refiero a todo, precio cuidado, todo lo que viene a la ley de góndola, todo lo que conocemos. ¿Qué otros problemas recibe? Bueno, para poder recibir la ayuda social también, y ahí voy acompañando con otro problema que también tiene que ver con las desigualdades, ¿no? Que tiene que ver con los sistemas de salud. Para poder acceder yo tengo que presentar el carnet de vacunatorio, el esquema vacunatorio obligatorio de los niños completo, o el esquema de asistencia a la educación, a la escuela completo. Entonces ahí, otra vez, voy resolviendo un conjunto de problemas que están relacionados con un problema más general. Voy resolviendo las partes del problema. ¿Sí? Bien. La otra cuestión que quería mencionar, de todas maneras, todo esto que estamos conversando está también grabado en el video, que es obligatorio que lo vean, porque además está también ahí con un PowerPoint también explicado. La otra cuestión, que me adelanto, que vamos a las próximas clases, nosotros hablábamos recién de las capacidades estatales, hablábamos recién de el diseño de las políticas públicas a partir del texto del himno. Bueno, ¿cómo es que se diseñan las políticas públicas? ¿Quién las va a diseñar? ¿De qué manera? Cuando hablamos de los decisores de la política pública son las élites estatales, los que están en el Estado, los funcionarios y los funcionarios de distintos rangos, no solo del Ejecutivo Nacional, también de las provincias, de los municipios, ¿no? Bajando en los distintos andariveles. Y la otra cuestión que interesa también para esta reflexión, y que lo vamos a retomar en la clase que viene, tiene que ver con la implementación de las políticas públicas. Es decir, por eso, si yo tuviese que hacer como un dibujo de a qué nos referimos con el ciclo de las políticas públicas, sería como un dibujo espiralado, porque no es que son momentos diferentes, ¿no? Justamente lo que va a proponer Villanueva en su trabajo es, bueno, el problema, hubo muchos problemas en cuanto a la política pública, en cuanto a la implementación de la política pública, porque hubo muchas políticas que se pensaron sin tener en cuenta el momento de la implementación. Es decir, esta idea que yo tengo para llevar adelante tal o cual política, ¿se va a poder aplicar o no se va a poder aplicar? Y la implementación de la política pública a veces no solo tiene que ver con los dispositivos. Yo decía, bueno, tengo los recursos, tengo los dispositivos de gestión, ¿no? Todas las capacidades que veíamos antes, los instrumentos de política. Por supuesto que tengo todo eso. Tengo una idea súper genial. Pero a veces el limitante de la implementación de la política pública puede ser que estoy pensando en una política que no se condice con la cultura social de esa población. Entonces, de repente, pongo un ejemplo, me parece un poco injusto por las buenas intenciones, pero bueno, no importa. Por ejemplo,
cuando ocurrió lo de la pandemia, la primera política que se implementaron eran las cuarentena, se hizo el hospital en Tecnópolis, y resulta que cuando ocurrió empezó a propagar la pandemia, recién ahí nos dimos cuenta que en los sectores populares la gente no quería dejar la casa. Entonces la cuarentena ya no, o las villas, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires. Entonces la cuarentena, tal como la había decretado Alberto Fernández, quédate en casa, ya no tenía mucha como tal no era muy efectiva. ¿Por qué? Porque los barrios, la gente vive de manera diferente, ¿no? En la provincia los que tenían casa no querían dejar las casas, entonces lo que hicieron cuarentenas del barrio completo. O en las villas, en la ciudad, lo que se hizo, quédate en el barrio, se trastocó un poco ese esquema. ¿Por qué? Porque es muy difícil por las condiciones habitacionales tan precarias en donde están, que la gente se quedara en su casa. En las villas, y en las villas tienen otro tipo de dinámica social, cultural, infraestructural, que limitaba la cuarentena que podía tener la clase media, calentita, en su casa, ¿no? Entonces, bueno, a veces esta idea, que es lo que propone Villanueva, que lo vamos a ver después, por eso yo le decía, el ciclo de las políticas es un ciclo espiralado, en donde, bueno, para diseñar la política pública también tengo que pensar en el destinatario de la política pública. ¿Sí? A ver si lo va a poder usar, si le interesa, no le interesa, al sector al cual me estoy, más que si le interesa, no me hace el término, si socialmente van a aceptar o no esa política pública. Puse ese ejemplo, pero podemos pensar junto a otro conjunto de políticas públicas que puedan, fallidas o no. Por ejemplo, la creación de universidades nacionales. Para un gobierno no tenía sentido crear universidades. ¿Para qué tantas universidades nacionales? Sin embargo, las universidades nacionales están todas, las llamadas del Bicentenario, entre las cuales cuenta la UNDAV, están todas con altas tasas de matrícula, buenas cursadas. Bueno, ahí al contrario, podría no haber pasado, ¿no? Podría haber pasado que sea la universidad que vacía, y no pasó. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco la idea de pensar el ciclo de las políticas públicas, de pensar esta idea de el ciclo como una espiral, en donde para pensar también el diseño de la política tengo que pensar en el destinatario y las posibilidades de implementación de una política. Tampoco puedo pensar una política pública que después no puedo implementar por falta de recursos tecnológicos, o por falta de recursos financieros, o por falta de, volviendo a lo que decíamos, si voy a pensar una política pública expansiva, ¿no? Heterodoxa, que suponga inversión por parte del Estado, bueno, tengo que pensar de dónde el Estado va a sacar esos recursos para implementar la política, porque buenas intenciones podemos tener. Ahora, si no tenemos también la otra parte que implica, que es el financiamiento de esa política también va a fracasar. Bien. Bueno, vamos a retomar entonces la clase que viene. Vamos a tomar como las otras dos partes que nos faltan para pensar la cuestión del ciclo de la política pública, que tiene que ver con la implementación y el impacto de la política, que el impacto es otra cosa, ¿sí? ¿No? Es como la última pata, en cómo impactó, cuál es el impacto que tuvo esa política. La creación de las universidades del Bicentenario, no sé, la IFE, o lo que, no sé, lo que se nos ocurra como política pública. ¿En qué medida impactó y le cambió la calidad de vida de las sociedades y demás? Bien, ¿hay alguna pregunta o comentario? Profesora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. También la caja también alimentar, que el gobierno propuso para todos los chicos que concurren en los colegios primarios y secundarios. ¿Qué pasa? Es una implementación alimentaria que le dan a los chicos. Aparte de las becas y todo eso, le dan una caja que está complementada con todos los alimentos para que lleven a su casa. Sí, otro ejemplo de política, la conectar, igualdad. ¿Cuál fue el impacto el impacto que tuvo esa política de conectar igualdad? Fue fenomenal. Bueno, fue fenomenal ese impacto. ¿Y qué pasó cuando se
se abortó esa política. ¿Cuál fue el impacto? Fue muy negativo para la educación pública. Vino encima de la mano de la pandemia. Yo digo, todos por las edades seguramente tienen hijos también y lo vieron con sus hijos. Yo tengo uno que tuvo la computadora y mi segunda hija no. Y yo lo vi ahí, el impacto de la política pública y el aborto de una política pública es también una política pública, eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, frenar una política que estaba en curso y abortarla o clausurarla es también una forma de política pública, ¿no? Que tiene un sentido contrario al que tenía anteriormente. Bien. Bien, entonces, para hoy, fíjense que tienen la guía, mírenla porque no es obligatorio que las contesten, pero sirve también como referencia para la lectura de los textos. Vean el video de Fernando, que está ahí grabado, y nos vemos la próxima clase presencial, que ahora yo voy a chequear y les voy a mandar por el campus un mensaje avisándoles esto, bueno, si se corre el calendario, si será el otro lunes que nos vemos en persona. Profe, le mandó un mensaje por privado al aula virtual. Después lo puede ver. Gracias. Bueno, después lo vemos. Gracias. Profesora, buenas tardes. Disculpe, una consulta. Respecto al video que es obligatorio, ¿está colgado acá en el campus? Sí, está en el campus. Bueno, gracias. Bien. Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase presencial. Disculpe, profe. Sí. Yo quizás porque entré cuarto, ¿habló el tema de las notas?